Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la etimología de Harry Potter. Buah, qué aburrido. La etimología no sirve para nada. Voy a ver Harry Potter. Sirius viene del latín y es el nombre de una estrella. Y esta estrella pertenece a una constelación. ¿Sabéis cuál es el nombre de esta constelación? Canis Major, o sea, el gran can, o sea, el gran perro. ¡Uy! ¡Qué casualidad que Sirius sea un animago! O sea, un mago que puede cambiar su forma y transformarse en un animal. Y ¡uy! Un momento, qué casualidad que ese animal sea un perro. ¡Pum! La etimología es interesante incluso en la mejor saga de libros de la historia. Pero lo mejor viene ahora. Black en inglés significa negro. ¡Wow! ¿De verdad? Es que el inglés se enseña mal. Viene del protogermánico y significa quemado. Y recordamos que Sirius, en el árbol genealógico de su familia, está quemado. ¡Pum! ¡Súper interesante! En este vídeo voy a hacer una clasificación según su etimología de los nombres que J.K. Rowling mejor eligió para la saga Harry Potter. Obviamente esto es un vídeo de YouTube y en una clasificación tengo que empezar del peor al mejor para que os quedéis hasta el final. Y Sirius Black no puede estar en la última posición porque es bastante interesante. Así que vamos a ponerlo en la posición número 4, porque los 3 primeros son súper interesantes. Vamos ahora con el número 13. Pero claro, seguro que ahora os han entrado muchísimas ganas de hacer una maratón de Harry Potter. Tranquilos, tengo la solución. Podéis ver todas las películas en HBO España. Pero ¿y si no estamos en España? ¿En qué año estamos? ¿En 2015? Usa NordVPN. Tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Este vídeo no está promocionado, pero si tú haces clic, yo me llevo dinero. A ver, es un link de afiliados. Si compras con mi código, a ti te hacen un súper descuento y a mí me dan un poquito de dinero para comprarle zanahorias a Dorotea. NordVPN es una red privada virtual que encripta tu navegación por internet, además de ofrecerte seguridad. NordVPN te permite ver el contenido de muchísimos países, de plataformas de streaming como Netflix, HBO o Amazon Prime. Vamos, que con NordVPN puedes ver series y películas que no están disponibles en tu país. Por ejemplo, Harry Potter, que desde este año solo se puede ver en HBO. Tienes el link en la descripción. Ahora sí, vamos con el número 13, Dobby. Dobby es uno de mis personajes favoritos de la saga Harry Potter. Pero J.K. Rowling tampoco hizo una súper investigación al ponerle el nombre. Es una variante de Dobby. Y en Inglaterra era un personaje de folclore, casualmente un duende doméstico, que empezó a aparecer a principios del siglo XIX. Harry Potter, pues sí, está en la posición 12ª porque la verdad no es tan interesante. La palabra Harry está relacionada con una palabra del alto alemán antiguo, Heri, que significa ejército. Y bueno, está bien elegido porque Harry es uno de los fundadores del ejército de Dumbledore. Y vale, quizás eligió este nombre porque Harry es una alternativa al nombre Henry, que es un nombre que han tenido muchos reyes en la historia de Inglaterra. Y Harry es como un rey, o sea, un líder que guía a los demás a la guerra contra el lado oscuro. Uy, un momento, me estoy confundiendo de saga. Así mejor. Bueno, ¿y qué pasa con Potter? En inglés significa alfarero. ¡Wow! La persona que hace cerámica. Súper relacionado con Harry y su familia. Pero un momento, Potter también puede ser un verbo, pasar el rato. O sea, no hacer nada interesante con tu tiempo. No sé, quizás hay algo más de etimología que yo no he encontrado, pero la verdad es que me parece muy flojo. Yo creo que J.K. Rowling no ha puesto mucho esfuerzo en su personaje principal. En la posición 11ª tenemos a Luna Lovegood. Este es fácil. Su apellido en inglés
ya nos dice cómo es su carácter: amorosa y buena. Y su nombre en español ya tiene un significado. Luna viene del latín luna, también con el mismo significado. Pero en latín viene de una raíz indoeuropea que significa blanco, brillante. Y recordamos que el personaje de Luna siempre está alegre y transmite luz a su alrededor. Pero no podemos olvidar que también está un poquito... Y eso también está relacionado con su nombre. Un adjetivo que deriva de la palabra luna es lunática. La razón es que los romanos habían notado que cuando había luna llena, el número de locuras, como delitos o suicidios, aumentaba. Así que bueno, no está mal, pero no le podemos dar más que la posición 1/10. En el puesto número 10 tenemos a Bellatrix Lestrange, uno de mis personajes favoritos de la película, quizás por la actriz. Sí, porque el personaje... Bellatrix también es el nombre de una estrella que se encuentra en la constelación de Orión. Esta constelación representa a un cazador y Bellatrix sería su hombro izquierdo. Viene del latín y significa literalmente guerrera. Por eso una película de guerra es una película bélica. Y Lestrange viene del francés l'étrange, la extraña, pero también significa la rara, y la verdad es que de rara tiene un rato. En la posición 9 tenemos a Hagrid. Parece que este nombre viene del participio de un verbo inglés antiguo, hag-ridden. Una hag era una señora mayor y fea, una bruja, que según el folclore inglés se sentaba encima de ti mientras dormías y te enviaba pesadillas. Y ridden es como agobiado. O sea que Hagrid, de acuerdo con su etimología, sería una persona asustadiza, que se asusta con facilidad. Y Rubeus parece que está relacionado con la palabra latina ruber, que significa rojo. Y ya sabemos que Hagrid, cuando se toma una copita de vino, se sonroja. Voldemort. Interesantísima etimología, por eso está en la posición 8. Viene directamente del francés Voldemort, que significa robo de muerte. ¿Cómo? ¿Que Voldemort le ha robado algo a la muerte? Cuando crea los Horcruxes, pone una parte de su alma en diferentes objetos y personas. De esta forma, si él muere, sigue viviendo en una de estas partes. Literalmente, así es como le ha robado a la muerte. Ahora es cuando la cosa se pone interesante. Hasta este momento hemos visto etimologías que están bien, son interesantes, pero es que el nombre te lo dice todo. A partir de ahora vamos a ver cosas que no son tan obvias. Y quizás es porque me las he inventado. Cuando J.K. Rowling vea este vídeo, atentos que he dicho cuando lo vea y no si lo ve, probablemente diga: «Pero mujer, has ido demasiado lejos». J.K. Rowling, cuando habla en español, tiene acento de Zaragoza. En la 7ª posición tenemos a Severus Snape. Nuestro adjetivo en español, severo, viene del latín severus y significa duro, rígido, igual que el carácter de este personaje. Una posible etimología de este adjetivo, aunque está muy discutida, es que venga de la palabra latina verus, que significa verdad. Y Snape, su apellido, es una palabra dialectal en inglés que significa ser duro, regañar, que viene del nórdico antiguo Sneipa, que significaba deshonrar. Esta combinación de significados opuestos nos diría que Severus siempre ha dicho la verdad, que ha sido fiel a Dumbledore. Aunque en ocasiones, como por ejemplo cuando lo mata, pensemos con razón que es un traidor. Además de esto, toda su historia se puede relacionar con la del emperador romano Severo, pero hoy solo voy a hablar de la etimología de las palabras. Draco Malfoy. Este es muy fácil para los que saben español. Dragón malfollado. ¡No! Draco en latín significa dragón, reptil, pero también guardián, vigilante.
viene del griego drakon, que significa dragón. Sí, pero un dragón con forma de serpiente. ¡Uy! Un momento. ¿Cuál es la casa a la que pertenece Draco Malfoy? Slytherin. ¿Y cuál es el animal de la casa Slytherin? ¡Una serpiente! ¿Casualidad? No lo creo. Por otro lado, Malfoy probablemente venga del francés Malfoy. Uy, un momento. Este se escribe con E. Así mejor. Es decir, de mala lealtad, no leales. Los Malfoy siempre han estado con el Señor Tenebroso, pero a la mínima que algo salía mal, desaparecían. Por eso son guardianes, pero de poca confianza. Es súper interesante, ¿verdad? Pues ya verás el número 1. Remus Lupin. Remus viene del latín remus y significa remo. Pero también es el nombre de una persona muy importante para la historia de Roma. Recordamos a Rómulo y Remo, en latín Romulus et Remus. ¿Y qué pasa con la palabra lupin? También viene del latín lupus y significa lobo. ¿Un momento? Lupin es un licántropo, o sea, un hombre lobo. ¡Qué casualidad! Pero es que la cosa no termina ahí. ¿Recordáis la historia de Rómulo y Remo? Los fundadores de Roma fueron criados por una loba, una lupa. ¡Pum! ¡Súper interesante! Y de esta palabra en español tenemos algunas derivadas como lupanar, prostíbulo. Y esto es porque a las prostitutas romanas se las llamaba lobas. Y esto nos hace pensar que quizás no fue una loba la que amamantó a Rómulo y Remo, sino más bien una prostituta. Hermione Granger. Sí, en España decimos Hermione. Sin embargo, la pronunciación correcta debería ser Hermione. Y diréis, ¿por qué, Elena? Pues porque tenemos una Hermione en la mitología griega. ¿Conocéis a Helena de Troya? Yo tampoco, pero he oído hablar de ella. Pues Hermione era la hija de Helena de Troya. Parece que este nombre deriva de Hermes, el dios de los viajeros. Y parece también que Hermes viene del griego herma, que significa mojón. Uy, no, este es un significado coloquial de la palabra mojón, pero mojón también es esto, porque es lo que los viajeros dejaban en los caminos en honor a su dios. Hermes era el dios mensajero, y una de las cosas que transmitía era ingenio, sabiduría. Igual que hace Hermione con Harry. Granger, su apellido, podría estar relacionado con la palabra del latín vulgar granica, relacionada con nuestra granja, por ejemplo. Esta viene del latín granum, que significa grano, y metafóricamente podrían ser todos los granos de conocimiento que tiene en su cabeza. Aunque también se relaciona con la palabra griega geron, que significa anciano, maduro. Y Hermione es la más anciana, la más madura de los tres. Bueno, un nombre que se puede relacionar con la caca tiene que estar en una posición alta. Por eso, para mí, está en la tercera posición. Y en la segunda tenemos a Ronald Bilius Weasley. Ron es el hipocorístico de Ronald. Apuntaos esta palabra en el cuaderno de cómo ser más pedantes, porque queda súper bien en una conversación. Un hipocorístico es un diminutivo o una forma cariñosa de decir el nombre de alguien. Y Ronald viene del nórdico antiguo regidor que aconseja. Sería la persona que aconseja, que guía a un rey, en este caso a Harry. Su segundo nombre es Bilius, que está relacionado con la bilis. ¿Qué es la bilis? Pues es una secreción de color amarillento que produce el hígado. Pero también tiene otro significado, tanto en latín como en español: irritabilidad. ¿Y por qué?, os preguntaréis. Pues porque desde Hipócrates hasta el siglo XIX se creía que el cuerpo funcionaba según la teoría de los 4 humores. Esta palabra en griego significa líquido,
humedad, porque se creía que el cuerpo estaba formado por 4 líquidos, 4 humores. Y el equilibrio de los 4 haría que la persona estuviera de buen humor. ¡Pum! ¡Súper interesante! Además, sabemos que Ron no es el más equilibrado de los 3 y el problemita que suele tener es la irritabilidad. Su apellido, Weasley, parece que está relacionado con Weasel, comadreja. ¿Y cómo se llama la casa donde vive la familia Weasley? The Burrow, la madriguera. ¿Y dónde viven las comadrejas? Pues he encontrado que no viven en madrigueras. Pero en inglés yo creo que sí se puede relacionar este verbo con lo que hacen las comadrejas. Además, en inglés, to weasel out of something significa escapar de una situación difícil. Y recordamos que los Weasley no han tenido una vida fácil. Siempre han tenido que escapar de situaciones complicadas. Por fin llegamos a la primera posición y esta es claramente para Albus Dumbledore. Albus viene del latín albus y significa blanco. Dejando a un lado que sea políticamente correcto o no, el blanco siempre se ha relacionado con lo bueno. En contraposición, el negro, que se ha relacionado con la suciedad, la oscuridad, lo malo. Dumbledore, por otro lado, es una palabra dialectal de algunas regiones inglesas para bumblebee, abejorro. Y lo más característico de este insecto es que es gordo y hace ruido. Igual que Dumbledore. Bueno, Dumbledore gordo no está, pero puede ser metafórico. Es decir, que molesta. No es la típica persona buena que está tranquila, no. Dumbledore hace ruido. Si tiene que luchar, lucha. Pero un momento, si has leído los libros, sabrás que Dumbledore no es tan bueno como parece. Dumbledore estuvo muy cerca de convertirse en un villano. Tenía muchísima ambición y muchas ganas de poder. De ahí que la varita de Sauco, la más poderosa del mundo, estuviera en su posesión hasta el día de su muerte. Esto no nos lo transmite su nombre, ¿no? ¿O sí? J.K. Rowling piensa en todo, por eso le puso 2 nombres más. Son nombres que normalmente están ocultos, porque lo primero que pensamos cuando vemos a Dumbledore es que es bueno, sí, pero tiene carácter. Pero si profundizamos más en su historia, podemos descubrir más cosas. Percival viene de Percy, y en el siglo XX esta palabra adquirió una connotación de debilidad. Y Wulfric viene del inglés wolf, palabra de la que también viene wolf, lobo, porque Dumbledore era en realidad un licántropo. ¡Que no! Es que wolf significa diablo, una persona mala. O sea, que Dumbledore es una persona pura, una persona buena, pero con carácter. Pero tiene una parte más débil, su parte más ambiciosa, que hace que quiera buscar el poder cueste lo que cueste. Ya he terminado. Espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí. Finite incantatem. Adiós. Recuerda, NordVPN, tienes el link en la descripción, te va a encantar, ve Harry Potter. #una zanahoria para Dorotea. Venga, hasta luego.